Saludos cordiales muchachos, continuando con las lecciones de nefrología, vamos a tomar el tema de tumores renales. Y para hablar de los tumores renales los vamos a clasificar dependiendo de la localización donde se presenta. Tenemos los tumores de elementos ductales, es decir, de las vías urinarias de excreción, donde se localizan desde el fornix calicial hasta el meato uretral. Y tenemos a los uroteliomas, tumores pielocaliciales, ureterales y vesicales. Y por otro grupo, otra parte, tenemos a los tumores de estructuras parenquimatosas relacionados con la nefrogénesis, entre los que tenemos el adenocarcinoma renal o hipernefroma en el adulto, el tumor de Wilms o nefroblastoma en la infancia y el angiomiolipoma. Vamos a empezar hablando del adenocarcinoma renal, que es el principal cáncer de los adultos, hasta en el 85-90% de los casos primitivos de tumores primitivos del riñón. Corresponde al 2% de todos los cánceres en general. Se presentan en varones principalmente entre la quinta y sexta década de la vida. Tienen un comportamiento caprichoso y simulador de múltiples enfermedades, por eso se le denomina o se ha venido a denominar el tumor del internista. Tiene una similaridad histológica con la celularidad suprarrenal, por eso también se ha denominado, tiene otra denominación que es el hipernefroma. Es un tumor de gran tamaño, normalmente mayor de 5 centímetros de diámetro. Se localiza por lo general en un solo pueblo del riñón, principalmente en el superior. Tiene un color amarillo grisáceo multinodular con áreas más blandas de aspecto carnoso, habitualmente hemorrágicas. Muestra un límite claro con el parénquima renal, es decir, en general están encapsulados. Combinan su crecimiento excéntrico con el intravascular y el calicial. Infiltran la cápsula renal, la grasa perirrenal, la fascia de Gerota y la glándula suprarrenal. Hacen su progresión hacia la vena renal, vena cava y aurícula derecha para finalmente hacer metástasis, y probablemente las metástasis linfáticas regionales son de extensión caprichosa e imprevisible. En la microscopía, estos se caracterizan por tener una transparencia óptica, por lo que también se han venido a denominar tumores o carcinomas de células claras. Hay una gran variedad histológica y dependiendo de la localización del tumor van a tener diferentes denominaciones. Si está localizado a nivel del túbulo contorneo proximal, se denomina carcinoma de células claras con expresión morfológica de células claras, granulares y sarcomatoides. A nivel del túbulo contorneado distal se denomina adenocarcinoma quístico papilar, un tumor relativamente benigno, pero que normalmente se presenta en las mujeres. El tumor a nivel del túbulo colector se denomina oncocitoma, un TU benigno, y el adenocarcinoma cromófago. Estos últimos dos que presentan mejor pronóstico comparado con las anteriores. Entonces, el cáncer de células claras o granulomatosas corresponde al 80% del total. La normalidad cromosómica es la pérdida del alelo 3p13 y el factor pronóstico depende del estadio, grado y tipo celular. El carcinoma papilar o el tumor papilar se presenta en un 14%. Hay una pérdida del 4, del alelo 4, trisomía 7 y 17, y hay una tendencia a reducir el grado y el estadio como factor pronóstico. El tumor oncocítico está en un 2% de los casos. Hay una pérdida del 4 y el alelo 21-22 benignos, excepto si existiera atipias. El cromófago, en un 4% de los casos hay una pérdida de heterocigotos 3p, 5p y 17p, mejor pronóstico que el cáncer renal típico. Y finalmente el de conductos colectores o Bellini, menor al 1% de los casos no identificados, sin embargo uno de los más agresivos, pese a ser uno de los menos frecuentes. Aquí una imagen donde se ve una exéresis de un adenocarcinoma en un riñón izquierdo, evaluado en una angiografía. ¿Cómo se clasifican según su extensión? Hay la clasificación de Robson, donde los hipernefromas se suelen clasificar en 4 estadios. El estadio 1 es un tumor confinado únicamente al riñón. El estadio 2, un tumor que afecta a la grasa perirrenal pero está confinado a la fascia de Gerota. El estadio 3, un tumor que afecta a la grasa perirrenal, la vena renal y los nódulos linfáticos, con o sin invasión de la vena cava y de la grasa perinéfrica. Y el estadio 4, la presencia de metástasis lejanas o confirmación patológica de afectación de las vísceras contiguas al tumor. Entonces, dependiendo cómo se localizan, estaremos en diferentes estadios de la patología tumoral. Se desconocen los mecanismos implicados en la carcinogénesis del hipernefroma. El adenocarcinoma comienza normalmente a nivel del epitelio tubular. En su comienzo se comporta como una hiperplasia adenomatosa. En la genética existe una afectación del brazo corto del cromosoma 3 y tiene 3 formas de presentación: familiar, con una incidencia superior al 30%. Se puede presentar también como parte de una afectación múltiple orgánica,
conformando el complejo tuberoso de von Hippel-Lindau. Produce metástasis tempranas y frecuentes, principalmente a nivel de pulmón, cerebro y huesos. Además, a los ganglios linfáticos hasta en un 24% de los casos. En la evolución, en la serie de Riches, se ha evaluado a pacientes no intervenidos donde el 4.4% superó la patología a los 3 años de supervivencia y 1.7 a los 5 años. La supervivencia media de todos los tumores renales no es superior al 50% a los 5 años. Entonces, en la epidemiología del carcinoma renal hay una predisposición familiar, principalmente cuando está asociado a una herencia dominante autosómica, a la enfermedad de von Hippel-Lindau, al carcinoma renal papilar hereditario, carcinoma renal hereditario sin otras manifestaciones de von Hippel-Lindau. Hay un factor predisponente como es el tabaco, la edad avanzada, el sexo masculino, la diálisis, enfermedad quística adquirida, ocupaciones como son los pintores y los bomberos, la obesidad en las mujeres y el factor hormonal también en las mujeres. Aquí tenemos otras imágenes de algunos adenocarcinomas que han sido operados y han sido sacados del cuerpo. Dentro de los aspectos diagnósticos hay una inespecificidad de sus síntomas iniciales. 2/3 de los síntomas generales son anodinos, es decir, síntomas inespecíficos, como cualquier cuadro gripal o una molestia sin ninguna patología específica. Síntomas de comienzo tenemos los síntomas urológicos y generales. Dentro de los urológicos el principal síntoma es la hematuria, dolor en el flanco y una masa renal palpable. La hematuria se presenta en el 60% de los casos, el dolor en el flanco hasta en un 50%, el riñón palpable en un 30% y la tríada sintomática en un 10%, es decir, los 3 síntomas hasta en un 10%. Además, se puede observar un varicocele agudo que se presenta en un 2 a 3% de los casos. Más del 65% son descubiertos incidentalmente. Puede presentarse como un síndrome paraneoplásico hasta en un 30 a 50% de los casos, con síntomas inespecíficos como son anemia, anormalidad en la función hepática, es decir, una hepatitis reactiva, fiebre y neuropatía. Y otros síntomas específicos como son la hipersecreción de sustancias renales, renina o eritropoyetina, o hipersecreción tumoral ectópica de paratormona o gonadotropinas. Secreción de mucina y nefropatía perdedora de sal. No hay ningún marcador patognomónico del hipernefroma, la citología es de muy escasa utilidad y la anemia es de causa desconocida. Ocasionalmente puede presentar por la hipersecreción de eritropoyetina, eritrocitosis o policitemia. La velocidad de eritrosedimentación está incrementada, aumento de las glucoproteínas circulantes, hay una disfunción hepática, conocida como hepatopatía del hipernefroma o trastorno de Stauffer, que se presenta en hasta un 15% de los casos. Hay un aumento de la alfa-2 globulina y de la fosfatasa alcalina, retención de bromosuftaleína e hipoproteinemia, calcio y fósforo elevados, metástasis óseas, síndrome de pseudo hiperparatiroidismo en estos pacientes. ¿Cómo se hace el diagnóstico por imagen? Tenemos herramientas desde lo más básico como una ecosonografía, seguida de una tomografía y finalmente una resonancia magnética. El acercamiento primario a una masa renal se realiza a través de la capacidad semiológica de la ecosonografía abdominal, donde nos puede describir dos tipos de lesiones, o una lesión quística renal simple o una masa sólida. Sin embargo, la tomografía tiene una mejor sensibilidad para determinar o detectar la morfología y la información estructural, describiéndonos lo que es la extensión del proceso tumoral y las peculiaridades del parénquima tumoral, como ser cicatrices, necrosis, áreas de grasa, etc. La arteriografía es útil para el diseño de una estrategia quirúrgica conservadora. La resonancia magnética nuclear no tiene ninguna ventaja sobre la tomografía, salvo la extensión de un trombo en la vena cava. Y la punción percutánea de quistes complejos con expresión de líquido para estudio bioquímico, donde se evalúa contenido de grasa, proteínas LDH y citología, podrían ser de utilidad en el momento del diagnóstico. ¿Cuáles son los factores pronósticos de este tipo de tumor? La afectación de los nódulos linfáticos locales o de los elementos de espacio perirenal reducen la supervivencia a los 5 años hasta un 20%. Las metástasis a distancia, pulmón, hígado, huesos, reduce o produce una supervivencia a los 5 años hasta un 10%, reduciendo un 10%. Los tumores renales bilaterales no empeoran el pronóstico. Factores de buen pronóstico positivos son un buen estado general, edad de 60 años o más y una velocidad de eritrosedimentación normal. Entonces, la progresión local es un factor de pronóstico, la afectación linfática, invasión venosa, edad avanzada, aumento de la vez, hemoglobina baja, oncogenes y ploidía.
El tratamiento quirúrgico del hipernefroma no responde a radioterapia ni a quimioterapia. El hipernefroma en variedad T1, T2 y T3 se tiene que realizar una nefrectomía con o sin invasión concomitante de la vena cava, aunque hay cada vez mayor tendencia conservadora. La radioterapia preoperatoria o postoperatoria no va a mejorar la supervivencia. La embolización renal debe reservarse para los casos seleccionados. En el caso del hipernefroma T4, ya cuando ya ha hecho metástasis distales, la terapia debe ser conservadora y la nefrectomía solamente indicarse cuando hay un tumor sintomático, es decir, con dolor, hemorragia, síndrome paraneoplásico asociado, cuando hay metástasis única o cuando la enfermedad se estabiliza o muestra signos de regresión después de diversos tratamientos médicos. Pacientes asintomáticos no se indica nefrectomía porque incrementa la morbilidad y no se consigue una mayor supervivencia, pudiendo indicarse en estos casos una embolización transfemoral. Entonces, indicaciones de cirugía conservadora en este tipo de cáncer renal: el cáncer en riñón único, carcinoma renal bilateral, riñón contralateral con función gravemente reducida, lesión periférica pequeña, tumores detectados incidentalmente, tumores de dudosa malignidad y tumores en la enfermedad de von Hippel-Lindau. Aparte del tratamiento de quimioterapia, radioterapia y quirúrgico, tenemos el tratamiento inmunológico. En los años 20 se probaba tratamiento con células autólogas e inmunoestimuladoras, y además de la utilización de interleuquina 2. Hay terapia antilinfocítica con activación de la memoria de los linfocitos T a través de preparación de una mezcla de citoquinas autólogas, activación ex vivo de la memoria de los linfocitos T, una combinación de citoquinas LAG-ITIL, preparación extremadamente laboriosa y costosa. Además, se puede utilizar vacunas individualizadas en pacientes con enfermedad metastásica y una combinación del interferón alfa-2 recombinante o interleuquina 2 con 5-fluoracilo en pacientes con metástasis. Entonces tenemos otra opción terapéutica como es el tratamiento inmunológico en este tipo de pacientes. Otra variedad de tumor que tenemos en patología oncológica renal es el angiomiolipoma, donde se puede presentar acompañado al complejo tuberoso con estigmas cutáneos, adenoma sebáceo, fibroma periungueal, manchas café con leche y de otra localización a nivel de cerebro o retina. Y otra forma es la tumoral exclusiva, individualizada sin relación con otras alteraciones generales. Clínicamente, estos pacientes van a manifestarse con hematuria. En la ecografía intravenosa se ve un proceso expansivo renal. La angiografía anterior y la tomografía muestran datos para diferenciar este tumor del hipernefroma, y este tumor se rompe con mayor facilidad espontáneamente o por trauma. Por lo tanto, se puede manifestar como una hemorragia retroperitoneal, conocida como síndrome de Wunderlich. El nefroblastoma o tumor de Wilms es el tumor más frecuente del tracto genitourinario en la infancia. Afecta a niños menores de 3 años, puede ser uniobilateral. Se caracteriza por una neoformación embrionaria. Histológicamente se reconocen imágenes parecidas a displasia, asociado a un quiste multilocular. La forma más benigna es el nefroma mesoblástico, también conocido como amartoma renal o variante fibrosa del tumor de Wilms. El 50% se manifiesta como una masa abdominal asintomática que es detectada por la madre o por el pediatra en una evaluación rutinaria. Otros hallazgos que se pueden presentar son la hematuria en un 30%, la fiebre en un 30%, la hipertensión hasta en un 75% y el dolor en un 24%. El diagnóstico diferencial se debe realizar con la hidronefrosis, displasia multiquística, neuroblastoma y el riñón poliquístico. El diagnóstico de estos tipos de tumores se hace a través de la urografía, la ecosonografía y la tomografía computarizada. Rara vez se emplea la arteriografía. El tratamiento será de una cirugía combinada con irradiación y quimioterapia. Este sí va a responder a la quimioterapia. Dentro de los tumores del tracto urinario de excreción tenemos a los tumores ureteriales del tracto urinario superior. Afectan a la pelvis y al uréter, pueden presentarse como una patología exclusiva o acompañando a un tumor papilar vesical. Clínicamente se manifiestan por hematuria. El diagnóstico se realiza o se utiliza la citología urinaria, el estudio urográfico de imágenes lacunares con irregularidades caliciales, piélicas o ureterales, será orientativo a este tipo de patología. Hay citologías falsamente positivas, principalmente en pacientes que tienen litiasis o cálculos de ácido úrico. El tratamiento es quirúrgico en el donde se realiza una nefroureterectomía radical, incluida la porción intravesical del uréter. Ocasionalmente la cirugía conservadora en tumores ureterales de bajo grado. Y finalmente, en relación a los tumores vesicales, este es
tipo de tumores son carcinomas de células transicionales, hasta en el 90% de los casos se originan a partir del urotelio. El 3% de todas las neoplasias afecta fundamentalmente a los varones, y en la patología hay dos tipos. El carcinoma, que se origina a partir de la mucosa vesical, que es anormal en toda su extensión, con una celularidad variable, hiperplasia, displasia, carcinoma in situ y carcinoma intraepitelial. Y la forma más frecuente del tumor vesical se origina a partir de una mucosa normal. Desde el punto de vista histológico tenemos tumores vesicales epiteliales y no epiteliales. Entre los epiteliales destacan el papiloma, el carcinoma de células transicionales, carcinoma epidermoide o de células B escamosas, adenocarcinoma, carcinoma indiferenciado y otras variantes. Dentro de la patología tiene una malignidad celular con grado de anaplasia gradiente de 1 a 3. Estos tumores crecen hacia la luz vesical o infiltrando la pared en mayor o menor profundidad. La clasificación TNM internacional para este tipo de tumores los divide en TEIS, que es el carcinoma in situ o carcinoma intraepitelial, el TA, un tumor papilar no invasivo, T1, no invade más allá de la lámina propia, T2, invasión muscular superficial, T3, pared muscular profundamente infiltrada, y la T4, extensión tumoral más allá de la pared vesical o metástasis de distancia. El TU vesical metastiza por vía linfática o por vía hematógena, principalmente hacia los linfáticos pélvicos, al hígado, pulmones, huesos pélvicos y vértebras lumbares. Tiene una relación ambiental más notable que la que ha podido detectarse en otros tumores. Hay productos que están relacionados en la carcinogénesis de este tipo de tumor, como es el contacto con anilina, 2-naftilamina, el 4-aminodifenil, la bencilina y la clornafacina. Estos carcinógenos ingresan al cuerpo a través del tracto respiratorio como de la piel y se excretan por la orina en concentraciones 100 a 200 veces superiores a las que corresponden al plasma. Existe una relación con otros hábitos como son el fumar y algunas enfermedades como la esquistosomiasis. Hay alteraciones en los tres grupos principales de genes: oncogenes, genes supresores y genes moduladores. El oncogene HRAS está en el 40% de los tumores y el gen supresor P53 es deficiente en estos pacientes. Clínicamente se van a manifestar con hematuria en el 95% de los casos, que puede ser total e indolora, intermitente de corta duración y con intervalos libres prolongados. Además puede tener el paciente un síndrome miccional similar a la cistitis sin respuesta a los tratamientos habituales o con orinas estériles. Diagnóstico de estos pacientes es a través de una cistoscopía, una radiografía evidenciando defectos de represión del cistograma, una biopsia para identificar las características histológicas, histopatológicas de la lesión, la citología urinaria y la detección de BTA y anticuerpos monoclonales. Para el diagnóstico, estos son los 6 elementos fundamentales: la urografía intravenosa, donde se evalúa la normalidad estructural y funcional del tracto urinario superior; la cistografía dinámica, para definir el grado de fijación de la pared vesical; la ecosonografía y la tomografía de alta resolución, para reconocer la infiltración tumoral; linfografía pélvica, estudio de valor limitado; la arteriografía selectiva pélvica, mayor resolución en desuso; y la cistoscopía, que nos permite una visión directa de la uretra de toda la vejiga, comprobando la movilidad de la misma al vaciamiento y a la distensión. El pronóstico de este tipo de lesiones depende de la biología molecular, habiendo marcadores pronósticos moleculares como son el P53, que indica una grave alteración de los mecanismos reguladores del ciclo celular e indirectamente una enfermedad potencialmente más agresiva. Los factores pronósticos están relacionados con la presentación clínica, el número, tamaño, grado y estadio, con la historia natural del tumor, primario, recidiva, carcinógeno, con respuesta al tratamiento, y relacionados con la célula tumoral anaplásica, ploidía, S-fase, antígenos, marcadores como el P53. ¿Cuál es el tratamiento para los TU vesicales? Es un TU de escasa penetración, principalmente el TA y el T1, donde la resección transuretral completa y profunda será las indicaciones. Hay instilaciones endovesicales, principalmente de citostáticos, como la mitomicina C, adriamicina, tiotepa; modificadores de la respuesta biológica como el BCG, interferones, mitoxantrona. La quimioterapia puede aplicarse tanto de manera preoperatoria como neoadyuvante y posoperatoria como adyuvante, utilizando estos dos esquemas como es en el CMB, cistatino, metotrexato y bimblastina, o el MVAC, metotrexato, bimblastina y cisplastina. La radioterapia preoperatoria del área vesical y los nódulos linfáticos pélvicos con 65G administrada en el curso de 7 semanas podría ser un tratamiento que nos ayude en estos pacientes. Gracias.